perder el oxígeno, se llena de microbios, comienza a tener algas, hongos, y me di cuenta que la piscina tenía una bomba para que el agua recirculara. Y Lorena fue y le compró cloro, unas pastillas de cloro, y el agua comenzó a recircular. Y el agua comenzó a quedarse pura, comenzó a filtrarse, y terminó siendo un agua que no tenía nada que ver con esa agua estancada que había estado 3 días allí. Yo le voy a predicar hoy de una historia muy conocida, en Juan capítulo 5. Y el título de este mensaje es: quita la mirada del estanque. ¿Sí? Yo sé que usted conoce el paralítico de Betesda. Juan capítulo 5, versículo 1 dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Es interesante que a Juan no le interesó que supiésemos cuál de las 7 fiestas era. Algunos eruditos dicen que era la de los tabernáculos, pero Juan puso una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos, o sea, los pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Si usted tiene la Nueva Versión Internacional, va a encontrar que está cortado el versículo 3 y el versículo 4 no existe en esa versión. Yo ahora se lo voy a decir por qué. Versículo 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. El apóstol Juan nos relata esta historia. Un lugar ubicado cerca de la puerta de las ovejas. La Biblia nos dice que este estanque tenía 5 pórticos, es decir, 5 puertas. Y en cada puerta, dice el versículo 3, que había una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y enfermos de toda clase. ¿Se imaginan ese lugar? Una vuelta tuve que ir al Maciel. Y es deprimente ir al Maciel. La gente duerme afuera del Maciel. Gente con tumores, gente con gusanos en sus miembros. Usted se queja de su salud y algún día quiere ver lo que es realmente estar. Vaya al Maciel, afuera del Maciel, y se va a entender que más allá de lo que estemos pasando, no nos parecemos en nada a esa gente, sobre todo porque tenemos a Cristo en el corazón. Ese es un buen lugar para ir a evangelizar, donde nadie va. Y ahora vamos a ver dónde fue Jesús. Jesús fue donde nadie fue. Jesús fue donde los líderes religiosos de la época no iban. ¿Por qué? Porque estaban oficiando la religiosidad y el estatus
en el templo. ¿Se imaginan ese lugar saturado de gente? Los pórticos repletos, y seguramente había más enfermos fuera de esos pórticos. Estaban allí meses y meses, años y años, décadas y décadas, porque este hombre llevaba casi 4 décadas allí, esperando una oportunidad, pues según la creencia, un ángel venía de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que se metía allí era sanado, me asombró, de cualquier enfermedad. Que se metía allí era cualquier enfermedad. Las personas enfermas tenían la esperanza de que en ese lugar recibirían sanidad. Solo tenían que esperar. Esa situación les producía ansiedad, angustia, insomnio, pues debían estar pendientes de que el agua se moviera todo el tiempo. Y en el instante que esto ocurriera, debían luchar por ganarle a los demás que estaban ahí, que no eran unos pocos. Dice que estaba repleto, una multitud, y una multitud son muchísimos. Era como sacar la lotería para ellos llegar antes, porque estaban en el pórtico, porque había sol y a veces llovía, y estaban con su mirada fija en el estanque, esperando ganarle a los demás. Esto era un caos total, porque si el ciego iba corriendo primero, el cojo podía hacerle una zangadilla. Total, el ciego no iba a saber quién había sido el que le había hecho una zangadilla. Era un caos total. Se movió el agua. Entonces, si el viento, una piedra o algún vivo pasaba por ahí, pues siempre los hay y siempre los ha habido, y tiraba una piedra haciendo sapito en el agua, ellos no se iban a poner a pensar si había sido el viento, si había sido una piedra o una serpiente había cruzado por el estanque. Ellos iban a salir corriendo en estampida. Han visto en los estadios y en los conciertos y en Cromañón en Argentina hace unos años cómo la gente en estampida aplasta y mata a la gente y sigue corriendo. Ellos salían en estampidas. El ciego saldría así, el cojo saldría así, y el paralítico, si no tenía nadie que lo llevara, sabía que él estaba confinado a no llegar nunca primero. Pero él tenía esperanza. Y qué triste es tener esperanza en algo que nunca se va a cumplir. Porque para este hombre era imposible llegar. Así que si ellos veían que se movía el agua, se zambullían sin pensarlo y saldrían frustrados y decepcionados los que saldrían. ¿Por qué? ¿Se imaginan al paralítico tirándose al agua y que no fuera el ángel? Difícil para sacarlo el ciego. Y el cojo probablemente no se arriesgaría porque le costaría nadar y porque, para serles sinceros, sería una competencia menos para cuando el agua se moviera. ¿Cuántos han muerto espiritualmente tirándose en algún lugar teniendo una esperanza equivocada? En el ocultismo, en la brujería, en la adivinación, en la cartomancia, en el horóscopo. ¿Cuántos cristianos juegan al 5 de oro? Uy, aquí agarré alguno. Voy a pagar una cuenta ahorita, en estos días. Levanté la cabeza y estaba lleno de raspadita. Había ruleta, decía 1 millón de pesos, 3 millones. Yo dije, ay Señor, una sola vez. De 100 pesos el cartoncito y te dice, tenés 5 oportunidades. Señor, si una sola vez. Y si yo gano esto se nos terminan los problemas. Estaba tentado ahí y miraba si había alguno de la iglesia o que me conociera ahí para ver si. Y me acordé que hace tiempo es el hábitat que está aquí abajo. Hay una muchacha rubia y otra morocha. Yo le había dicho que iba a la iglesia porque no sabía poner el aporte de la iglesia y ella me ayudó.
Dije, no le puedo comprar una raspadita porque me va a decir el pastor comprando raspadita. Pero ¿cuántos de nosotros ponemos la esperanza en cosas equivocadas y que no son de Dios muchas veces? Yo dije, bueno, estoy salvado. Pero no, quédese tranquilo que no compré la raspadita. Aunque le confieso que tuve ganas. En Juan 5:1 mire lo que dice. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hoy vamos a recorrer los versículos. Vamos a hacer un poco diferente el mensaje. Jesús venía de haber estado por algún tiempo en la región de Capernaum y había regresado a Jerusalén porque había una fiesta de los judíos. Como dije, no se sabe a cuál fiesta vino Jesús y la verdad no es importante saberlo. El propósito de ir a esa fiesta no fue para cumplir con tradiciones religiosas, sino para sanar un hombre y usar el milagro para darle un mensaje al pueblo. Pues si no creyeran por nuestras palabras, creerían por las señales que harían en mi nombre. Juan 5:2 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Esta puerta de las ovejas tiene algo que decirnos hoy. Se menciona en Nehemías 3:1, dice que Eliasib la construyó junto a sus hermanos a la puerta de las ovejas, solo para los que anotan. Esta puerta de las ovejas estaba situada cerca del templo de Jerusalén. Era una de las puertas alrededor de la ciudad para entrar en Jerusalén. Era la puerta menos protegida. Era la única puerta que no tenía cerrojo. Tenía simplemente una tranca que era muy fácil entrar a cualquier hora y aún hasta los animales pasaban por esa puerta. Por eso es que se llamaba la puerta de las ovejas, porque las ovejas pasaban por ese lugar, las ovejas que entraban destinadas a ser sacrificadas en el templo y que provenían de Belén. ¿Dónde nació Jesús? No me diga Nazaret porque lo mato. Nosotros decimos Jesucristo de Nazaret. Algunos dicen, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le ponen, ¿no? Jesús nació en Belén. Pasó gran parte de su vida en Nazaret, por eso se le dice el nazareno. Jesús nació en Belén. Jesús nació en el lugar donde se criaban las ovejas para el sacrificio del templo, y Jesús pasó por la puerta de las ovejas porque si algo él tenía claro, que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el verdadero Cordero Pascual pasa por la puerta de las ovejas proveniente de un pequeño pueblo, pues Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: y tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las ciudades, entre las tribus de Judá, de ti me saldrá el libertador. Hablando del reinado del libertador, que Jesús, Efrata quiere decir fructífero, fructífera. Y allí dice que esa ciudad era una ciudad principalmente que se dedicaba a la crianza de las ovejas para el sacrificio. Y no es casualidad que Dios haya destinado que Jesús haya nacido en Belén. Jesús también pasó por esa puerta, pues él sabía, como dijimos, que él era el Cordero, como dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan 2 que cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Betesda significa casa de misericordia. Si alguien necesitaba misericordia en estos días, era multitud de enfermos, paralíticos, cojos y ciegos y con otras enfermedades que estaban cerca del templo, pero no podían entrar en el templo. Veían a los demás adorar, veían a los demás llegar con sus ovejas para sacrificar, pero ellos, por su condición,
estaban excluidos de participar en la adoración del templo. Los religiosos de esa época, los fariseos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los miembros del Sanedrín y todos los que iban al templo no reparaban en esta multitud de enfermos porque para ellos no tenían ningún valor. Pero la Biblia dice que lo vil y menospreciado del mundo vino a buscar Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes y a los entendidos. Así que en los tiempos de Jesús, ese lugar estaba plagado de enfermos. Quizás Jesús, escuche, llegó allí queriendo huir del ambiente asfixiante que había en el templo. Pues los judíos lo buscaban para prenderle y llevarlo a prisión. Y habían hecho de su casa de oración una cueva de ladrones. A mí me llama la atención. Qué triste sería que Jesús dijera: prefiero estar con el drogadicto, prefiero estar con la prostituta, prefiero estar con el enfermo y el homosexual, que estar en ese lugar donde no se honra mi nombre, donde no se teme a mi nombre, donde aún siendo lavados, justificados, pecan deliberadamente y se esconden detrás de un traje de religiosidad que puede engañar a los demás, pero a mí no me pueden engañar, porque están desnudos delante del trono de la gracia y Él nos ve como nadie nos ve. Jesús, yo esperaría así que Él fuera al templo, era el Hijo de Dios. En ese templo, mal o bien, se adoraba a su Padre, pero Él pasa de largo, va a la puerta de las ovejas y huye de la asfixia que la religión le producía a su alma. A los líderes religiosos solo le importaba el estatus y la posición en el templo. En el templo eran, y no le importaba los demás. Ellos querían ser semidioses. Ellos querían mandar. Ellos querían ser los uno. Ellos querían tener altar, tener púlpito, tener micrófono. Ellos querían resaltar. Ellos creían que haciendo eso eran alguien. Pero Jesús no se interesó en ellos, pues los conocía, hasta el punto de llamarles sepulcros blanqueados en una ocasión. Y fue a la casa de misericordia, al estanque de Betesda, donde había una multitud de personas enfermas por las cuales nadie daba nada, pero para Jesús eran importantes. Por ende, Jesús se aparta del templo para acercarse a aquella multitud de enfermos. Si estas personas no tenían acceso al templo por su discapacidad física y espiritual, Jesús se acercaría a ellos. En una ocasión Jesús les dijo a los fariseos en Mateo capítulo 9 versículo 12: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús buscaba a los enfermos y a los perdidos. No había otra manera de llevar salvación a aquellas multitudes que sufrían el abandono espiritual de los líderes religiosos. No había otra manera. Jesús tenía que ir a ellos, porque ellos no iban a ir, los del templo no iban a ir por ellos. Es más, seguramente ni pasaban por ahí, porque los fariseos se creían tan santos que tenían unos flecos largos en sus vestiduras, para que mientras caminaban por la arena esos flecos borraban las huellas, porque se creían tan puros, se creían tan santos,
que decían que ningún ser humano normal, porque ellos se creían que eran súper, podía ni siquiera pisar sus huellas. No es verdad que a veces nuestra humanidad, nuestra naturaleza caída, nuestro orgullo nos ha hecho creer que somos más que los que están afuera solamente por estar aquí. Y no es verdad que Jesús nos ama a nosotros tanto como ama a los que están afuera perdidos y enfermos sin una esperanza. Ese es el espíritu que debería reinar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pues ejemplo Él le dio a sus apóstoles y nos dio a nosotros cuando se ciñó una toalla en la cintura, se arrodilló y le lavó los pies a todos, incluido a Judas. Y Él dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús la tenía clara. ¿La tenemos clara nosotros? Porque a veces andamos frustrados porque las cosas no nos salen. A veces andamos frustrados porque el pastor no nos reconoce. A veces andamos frustrados porque no estamos haciendo mucho en la iglesia. Pero lo diremos hasta el cansancio. El mejor ministerio está afuera, como hicieron los hermanos ayer y como han hecho otros hermanos por año. Están las cárceles, están los hospitales, están las plazas, está en el barrio, está donde la religión no va. Allí está el mejor ministerio. Si estas personas no tenían acceso al templo, Jesús iba a ir a ellos. No había otra manera de llevarles salvación. Estas personas sufrían abandono. ¿De quiénes? De los líderes religiosos. Y uno de los mandamientos primordiales, después de amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, era amar a tu prójimo como a ti mismo. Uno no siente el abandono, ni la discriminación, ni el dolor en el corazón, hasta que no es abandonado, hasta que no está enfermo y hasta que no se siente solo. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosechará. La pregunta es: ¿cuál es tu actitud cuando ves a un enfermo? Cuando ves a un necesitado. Porque a veces podemos ser como aquellos que descendían de Jerusalén, del templo, de servir al Señor, la parábola del buen samaritano. Y uno era sacerdote, y otro era levita. Pero como la ley prohibía tocar a un muerto, pero este no estaba muerto, estaba casi muerto. Y casi muerto no es lo mismo que muerto. Ellos pasaron por el costado. Pero un samaritano, movido a misericordia, se detuvo, y samaritanos y judíos no se llevaban. Limpió sus heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y le dio dinero al mesonero. Le dijo: cuídamelo, y si gastas más que esto, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Juan capítulo 5 versículos 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Este era un lugar no muy visitado por los religiosos y fariseos. Era triste ver tanta necesidad y enfermedad. La gente religiosa no tenía tiempo para detenerse en ese lugar. Pero Jesús se mete donde la religión no entra. ¿Cuántos dicen amén? A mí me fue a buscar cuando me aparté a un baile. Y no me voy a olvidar más que estaba cantando en el baño de un baile semi borracho, después de haberme apartado. Y no me voy a olvidar que me peleé con él en ese baño.
Entonces un amigo mío que estaba ahí dijo, vos estás más borracho de lo que parecés. Porque mis palabras fueron, hasta acá me venís a buscar. Déjame en paz. Porque cuando reaccioné que estaba haciendo lo que hacemos cuando tomamos mucha cerveza, pero que estaba cantando una alabanza. Quiero llenar tu trono de alabanza, por eso amo esa alabanza. Dije, ¿qué estoy haciendo? Y reaccioné. Volví en sí como el hijo pródigo y dije, ¿qué hago acá? Y me peleé con él y me fui caminando. Me voy, le dije a mis amigos. ¿Para dónde te vas? Son las 3 de la mañana. Me voy para mi casa, pero no hay ómnibus. Me voy caminando y me fui para mi casa llorando todo el camino y hablando con Dios. Y lo he contado en varias veces. Me había hecho mechitas, me había puesto una caravana. Andaba con los pantalones todos rotos. Me empecé a fumar. Había empezado a tomar. Y llegué a mi casa y lloré. Y mi madre me levantó el domingo, como cada domingo hacen asado desde que tengo noción. 45 años comiendo asado los domingos. ¿Vas a comer? Sí, voy a comer. Y comí, y a las 4 de la tarde fui hasta Cristo Vive y tenía vergüenza de entrar, porque la religión me iba a excluir, porque no me daba tiempo de sacarme las mechitas. Mauricio y Joana están ahí, son testigos de que lo que estoy contando es verdad. Y entré. Y solo Lindolfo, Mauricio y Joana se alegraron de que yo llegara. Y me saludaron. Pero una parte se abrió de mí. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Pero sabía que aquel que me había ido a buscar al baile tenía un propósito conmigo. Y no le importaba que me hubiese puesto una caravana. No le importaba que me hubiera teñido. No le importaba que hubiera fumado. No le importaba que me hubiera emborrachado. Él me estaba esperando con los brazos abiertos, porque Jesús se mete donde la religión no va. Líbrenos el Señor, que por alguna mala actitud que nosotros tengamos, alguien pueda irse de la casa del Señor. Que Dios nos dé un corazón humilde y perdonador para amar lo que Dios ama como Él lo ama. Porque a veces somos muy prestos en juzgar, en ver la paja en el ojo ajeno. Pero nos cuesta demasiado sacar la viga de nuestro propio ojo. Y hay un dicho ahí que dice, no juzgues a los demás solamente porque pecan de una forma diferente a lo que tú pecas. Para el Señor todos los pecados son iguales. El Señor todo lo ve. Tengamos cuidado con la religión en nuestros corazones, con endurecernos. Esta gente se había endurecido. ¿Cómo podían alabar a Dios? Yo recuerdo una vez que íbamos a comer y sabía que una persona de la iglesia no tenía comida y Lore dice, ¿no podés comer? Digo, no puedo comer. ¿Por qué no podés comer? Yo no le había contado. Y le dije, lo que pasa es que fulano no tiene. Y Lorena se levantó, agarró un bolso y sacó de nuestra olla y me dijo, llévale. Y qué alegría, porque cuando llegué a la casa de esa persona me dijo, yo había orado y le dije a Dios que no tenía nada, pero que Él iba a mandar a alguien a suplir. Y esta persona, créalo o no, y está acá, así que sabe que no miento, había tendido la mesa y había puesto los tenedores y estaba esperando que Dios supliera a través de alguien. Porque ¿sabes qué? Los leoncillos temen y tienen hambre, pero los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios siempre llega a tiempo, Dios siempre nos sorprende. Para Él todos somos importantes. La gente religiosa no tenía tiempo para detenerse en el lugar. Jesús se mete donde la gente religiosa no se mete. Él busca a los necesitados, a los pobres de espíritu, solo para ofrecerles salvación y vida eterna. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Juan 5:4,
Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Juan nos cuenta la creencia que había en torno al estanque, y así podemos creer el por qué había allí tantos enfermos. Hermanos, no debemos pensar que esta creencia fuera cierta. Juan incluye esta explicación porque esto era lo que creía el paralítico que sanó Jesús y muchos que se hallaban allí en una situación familiar. Así que si usted quiere seguir cantando Mueve el estanque, cántelo. Yo prefiero los ríos de agua viva que Jesús prometió. En cualquier caso, esta creencia o tradición no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Escuche, si lo pensamos bien, el ángel que descendía era bastante cruel. Porque aunque supuestamente venía a sanarlos, los hacía esperar años y los obligaba a luchar por la sanidad. Esto me hace acordar cuando éramos chiquitos y agarrábamos los cascaruditos con mis hermanos. Ustedes no, porque nosotros somos de la Villa Forestí. Entonces era lo que había. Y los hacíamos pelear a ver quién ganaba. O le atábamos una cajita de fósforo en el cuernito y hacíamos una raya, y el que llegaba primero, nunca jugaste, sí. Entonces ganó y los alentábamos, bien los cascarudos, eso que, con una cajita de fósforo, y ahí íbamos, esa era nuestra diversión. Era bastante cruel este ángel. Venía cuando él quería, los hacía esperar años, y todavía dice uno solo, el que llegue primero. Y era una carrera deprimente de ver. ¿Se imagina? Y el otro arrastrándose. No tiene nada que ver con el carácter de Dios para mí. Porque Dios no es así. Dios es amor. Y Dios no quiere que sus hijos sufran. Así que no tiene nada que ver, como dijimos, con el carácter de Dios. Si lo pensamos bien, el ángel era bastante cruel. Los hacía esperar años y los obligaba a luchar por la sanidad. Esto no tiene nada que ver con el mensaje de Cristo. No debes competir por tu sanidad. No debes competir por tu salvación. Él es una fuente que salta para vida eterna en el corazón de cada creyente. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que ha sido engañado por las tradiciones o por la religiosidad, y hay muchos dentro de la iglesia. Hay muchos, la religión no tienen ni idea lo que la religiosidad le hace a la iglesia de Cristo. Aquel que ha sido engañado por las tradiciones o por la religiosidad se esclaviza a sí mismo, creyendo que por sus méritos puede llegar al estanque y ser sanado. Sin embargo, aquellos que conocen a Cristo no se quedan frente a un estanque sucio y contaminado, pues de su interior corren ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el mundo deposita su fe en creencias, tradiciones inventadas por los hombres y que están fuera de la voluntad de Dios. Si usted es realmente salvo, usted desechará todo lo que no proceda de Cristo, puesto que Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿Se acuerdan cuántos de nosotros? Mi madre llevaba una vez al mes la capillita de la Virgen y le prendía una vela y le poníamos papelito, y yo dormía en el comedor porque somos 5 hermanos, en un sofá cama. De día era sillón y de noche era cama. Y ahí dormía yo y veía, abría los ojos y estaba la Virgen entre una caja de madera con un vidrio así, con la velita prendida adentro, y me miraba la Virgen. Y yo le oré a esa Virgen por años, nunca me concedió nada, si era una estatua. Iba de casa en casa y había que cuidarla. Ay, si se caía la Virgen. El mundo no quiere al niño del pesebre, no quiere al Cristo vivo, pero corre y sube de rodillas a vírgenes y estatuas, haciendo proclamaciones, creyendo que esas estatuas le van a dar algo. Así estaba esta gente. Jesús estaba ahí, pero no podían verlo, porque ¿dónde estaba su mirada puesta?
en el estanque. Ellos estaban esperando, imagínense. Shh. No, shh. Shh. Todo el tiempo así. Y este hombre hacía 38 años que estaba así. ¿Alguien tiene 38 años aquí? Marcelo, no, ¿qué vas a tener 38 hombres? ¿38? Sí, allí, toda una vida. Ese hombre esperando que el agua... Ajá. Amén. Pero llegó Cristo. Y cuando Cristo llega, lo cambia todo. Él es mejor que un estanque. Él es mejor que la religión. Así que aquel que ha sido engañado por las tradiciones o la religiosidad se esclaviza a sí mismo, que por sus méritos puede llegar al estanque. Hoy el mundo deposita su fe en creencias, tradiciones inventadas por los hombres y que están fuera de la voluntad de Dios. El que no ama la verdad confía en cualquier cosa. Por eso vemos muchas religiones, muchas sectas, mucho ocultismo y lo más triste, muchas divisiones aún dentro de la iglesia de Jesucristo. 10 años hace que pastoreamos y hace 10 años que oramos para que nunca tengamos que pasar por una división en este lugar. Porque las iglesias no se dividen, las iglesias se multiplican. Los ministerios no se dividen, los ministerios se multiplican. Estamos viendo ahora. Satanás también hace milagros. ¿Y con qué fin? Confundir y engañar a la gente. No todo lo que brilla es oro, decía alguien en esta semana. No todo lo que brilla es oro. Y me dirán muchos en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Y yo les diré: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. A veces, voy a abrir un paréntesis, no voy a decir nombre, pero a veces los cristianos estamos buscando lo mejor. ¿Pero lo mejor para quién? ¿Para Dios o para nosotros? Y buscando lo mejor, vamos buscando otro lugar donde se nos valore más, donde se nos quiera más, donde se nos respete más, otro lugar donde me tengan más en cuenta, otro lugar donde pueda servir, otro lugar donde el pastor sea perfecto, donde la iglesia sea perfecta, donde no haya problema. No lo busque, y si lo encuentra no vaya porque lo echa a perder. Y en estos días un pastor que pastoreó muy cerca de aquí, no voy a decir nombre porque algunos lo conocen, y luego se fue con Márquez, y luego se fue a Estados Unidos, y ahora volvió y está buscando una iglesia donde congregarse, y no quiere saber más nada con Márquez, y no quiere saber más nada con el otro pastor que se congregó antes, ni con el otro pastor que se congregó antes, ni con el otro pastor que se congregó antes, ni con el otro pastor que se congregó antes. Entonces yo le dije a esa hermana: fulano está buscando iglesia, a la nuestra que no vaya. Y es pastor y predica, que no venga, porque está buscando la perfección. Y la perfección no existe en las otras iglesias y tampoco acá. Distamos mucho de ser perfectos nosotros. Nos falta un montonazo para ser perfectos. Pero Cristo murió por la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Me escribía en estos días alguien que me decía: estoy en contra de la iglesia y en contra de las congregaciones, y Dios nos mandó a congregarnos. Yo: estás totalmente equivocado, porque la Biblia dice: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, hace más de 2000 años, así que ese problema ya existía. No voy más a la iglesia porque la iglesia... Sí, claro que la iglesia es imperfecta, pero la iglesia es la novia de Cristo. Y a mí, si alguien me habla mal de Lorena,
me va a conocer como realmente soy. Y con qué liviandad nosotros muchas veces hablamos de la esposa, de la novia y futura esposa de Jesucristo. Así que dice que Satanás también hace milagros, engaña. Juan 5:5, ya vamos avanzando. Le dije que íbamos a ir por versículos. A mí me gusta también predicar así de vez en cuando. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, más de media vida enfermo y para colmo casi sin esperanza. Este paralítico y enfermo es un tipo del pecador que es impotente para salir por sí mismo de su condición. Las personas que están en pecado, les es imposible romper las cadenas que las atan. Quieren ser sanos, pero no pueden. Sus esperanzas están en un estanque. En un estanque donde el agua no es limpia, como la piscina de mi casa. Ahora sí es limpia. Por eso es necesario dejar el estanque. Ahora un paréntesis, el Espíritu Santo me pone en la mente. Mis hijas y mi hijo no se daban cuenta que el agua no estaba apta para bañarse. Para ellos estaba perfecta. Son niños. Y entró un adulto. Entró un maduro. Bueno. Que se dio cuenta que esa agua no estaba apta para baño. La Biblia habla de niños espirituales y habla de madurez. Mis hijos, como niños que querían nadar en esa agua, no sabían del peligro que corrían porque terminan enfermándose de todo tipo. Porque hay microbios, hay cosas. Pero cuando entró el padre, que se supone es más maduro que ellos y que tiene más experiencia y que conoce más, se dio cuenta que eso era agua estancada. La Biblia dice que no tenemos que ser como niños espirituales y que tenemos que probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Si usted tiene 25 años en la iglesia, usted se va a dar cuenta si se mete en una piscina, si es agua estancada o es un río que corre para vida eterna. Si se predica la Biblia, como en esta iglesia, o si simplemente es un estanque creado para que la gente esté allí, pero nunca la gente cambia, nunca se restauran los matrimonios, nunca hay conversiones. Y Cristo no es un estanque. La iglesia de Jesucristo no es un estanque. Hay un río que alegra la ciudad de Dios, dijo el salmista. Y en la visión de las aguas salutíferas, Ezequiel vio que un río salía del templo de Dios, del altar, hacia afuera. Y donde ese río llegaba al Arabá, al Mar Muerto, Ezequiel capítulo 47, dice que donde ese río llegaba, todo cobraba vida y comenzaban a haber peces. Si usted ha visto el Mar Muerto, dice que es tanta la salinidad. Los jugadores de la selección fueron hace unos años y flotaban y jugaban porque no se hunden a causa de la gran salinidad que hay. En Cristo es diferente, la gente tiene que hundirse en el río del Espíritu. La gente tiene que dejar de andar con el agua a los tobillos, como le pasó a Ezequiel, y caminar hasta las rodillas, y caminar hasta la cintura, y caminar hasta que no pueda sino cruzarlo a nado, porque si no nos vamos a acostumbrar toda la vida a andar con el agua a los tobillos. Y en un estanque es tiempo de que madures, es tiempo de que te la juegues de una vez por Cristo. ¿Cuántos años tenés de cristiano? ¿Qué estás haciendo con los dones? ¿Qué estás haciendo con los talentos? ¿Qué estás haciendo con tu ministerio? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué lo tenés enterrado? Un día vas a tener que dar cuenta. ¿No te da temor eso? Muchas veces quise dejar de predicar, de pastorear, y después dije, ¿y después qué le digo? Porque la vida es un instante, y porque cuando llegue a viejo
si de algo no me quiero arrepentir, es de habérmela jugado por Cristo, y aún con mis errores y con mis defectos, saber que me la jugué, que mi vida y la vida de mi familia se la entregué al ministerio y al Señor de nuestras vidas. Es tu decisión, tenés que madurar. Ahora mis hijos saben que cuando el agua está así no se pueden bañar. Alguien le tiene que enseñar, pero no puedo estar atrás de ellos toda la vida. Ustedes tienen que aprender. Para eso están los estudios bíblicos. Tenemos una iglesia neófita en muchos aspectos, que no conoce la Biblia, por eso ha sido engañada por años, años y años. Porque, para ser sincero, las estadísticas dicen que la iglesia en general no lee la Biblia, no ora, no ayuna, no pasa tiempo con Dios. Y para conocer a Dios tenemos que pasar tiempo con Él. Y tenemos que pasar tiempo con su palabra, porque este libro nos habla y nos dice cómo es nuestro Dios. Así que tú decides un estanque o un río de agua viva. Por eso es necesario dejar el estanque, quitar la mirada de estanque y mirar a Cristo. En este caso, en esta historia, la fuente vino al estanque. Amén. La fuente vino al estanque. Como vino a tu vida y a mi vida cuando estábamos estancados en nuestros estanques. El paralítico esperaba a un amigo que lo llevara al estanque, pero vino un amigo que lo llevaría a los ríos de agua viva. Jesús no tenía ningún problema en sanar a este paralítico. Su pregunta es muy sencilla en el versículo 6. ¿Quieres ser sano? La pregunta con la que Jesús comienza la conversación tenía como propósito que aquel hombre manifestara que realmente quería ser sano. Juan 5:7, ya vamos rapidito. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Y si era paralítico? La respuesta del paralítico puso al manifiesto su frustración. Él le quiere explicar a Jesús por qué en 38 años no ha podido alcanzar la única solución que él conocía. Pero miren lo más grave de su estado. Ahora se los voy a comentar. Lo más grave de su frustración le impedía ver a quien tenía al lado. Pero miren, esto es peor. Por otro lado, también aprovecha la ocasión para dar rienda suelta a su amargura y culpar a otros por su falta de interés y solidaridad para ayudarle al llegar al estanque cuando el agua se agitaba. Es que no tengo quien me meta en el estanque. A ellos no les importa. ¿Cuántas veces hablamos con la gente y la culpa es que la iglesia no me ayuda? Que la iglesia ayuda, pero ayuda hasta cierto punto, porque tú no tienes que aprender a depender de la iglesia ni del pastor. Tú tienes que aprender a depender de Jesucristo. Él es el que abre todas las puertas. Él es el que rompe todos los cerrojos. Sí, Dios usa la iglesia para bendecirte, pero Él te escucha. Ore por mí, pastor, que a usted Dios lo escucha. ¿Y quién dijo que a usted no? La gente piensa que tengo un teléfono rojo en mi casa, que marco el Jeremías 33:3 y hablo con Dios y Dios me escucha. Ay, pastor, usted oró y conseguí trabajo. No, oramos todos y Dios te dio el trabajo. Este paralítico, lo que pasa, Jesús, es que hace 38 años que estoy acá. Y nadie se preocupa por mí. Mírame, soy un pobrecito, un desgraciado. Estoy esperando acá. ¿Y has conocido gente así? Siempre se está lamentando, siempre le está echando la culpa a lo otro. La culpa siempre a los demás. A la iglesia no le importa, al pastor no le importa. Sí que nos importa, pero no te pienses que vamos a estar toda la vida atrás tuyo. Porque se supone que tenés que madurar. Se supone que tenés que crecer. Y se supone que el mismo Cristo que le dio trabajo a tu hermano, también te va a dar trabajo a vos. Se supone que el mismo Cristo que me dio una esposa a mí, también te va a dar una esposa a vos. Ya voy a cerrar. Juan 5:8. Jesús se dirige al paralítico para
mostrarle que a pesar de tantos fracasos, no todo estaba perdido. Jesús era más poderoso que cualquier ángel o cualquier agua milagrosa. Él era capaz de sanarlo tan solo con una palabra, porque Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús se presenta ante el paralítico como el amigo, escuche, aquellos que se sienten solos. Jesús se presenta ante el paralítico como el amigo que todos necesitamos y que muchas veces hemos echado de menos. En Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Él se interesa por ti. ¿Qué sorpresa recibió este paralítico cuando el médico de los médicos, sin la necesidad del estanque o una intervención celestial, pronunció aquellas palabras inolvidables? Levántate, toma tu lecho y anda. Esas palabras aún tienen vigencia, la misma vigencia que tuvieron cuando Jesús la pronunció, tienen hoy cuando tú y yo la pronunciamos, porque la palabra de Dios es viva y poderosa y tiene autoridad y no pasa de moda. Juan 5:9 dice que era el día de reposo. A los religiosos solo les importaba la ley. Esa ley que se había olvidado por completo de que Dios no hace acepción de personas y ama a todos por igual. Juan 5:11 y 12, estamos cerquita, yo leí hasta el 14, así que tenemos unos minutos más. El hecho de que el paralítico fuera sanado les importó un comino a los religiosos. Ellos sabían bien quién era, hacía 38 años que estaba ahí. El paralítico aquel, sí, lo habían visto crecer en el estanque. Les importó un comino. Durante los 38 años que este hombre había estado enfermo, ellos ni lo registraban. Ahora, en lugar de alegrarse, comenzaban una persecución contra su sanador. El problema no es que fuese sábado. El problema es que los religiosos odian a Jesús, porque ellos quieren ser el protagonista principal de la historia, y nada de lo que Jesús haga les va a caer bien, y mucho menos si lo hace a través de alguien que nadie tiene en cuenta. Juan 5:13, faltan 2 versículos, gloria a Dios. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Miren qué impresionante esto. Ya estamos terminando, no se me desconcentre. Abra los ojos y los oídos. El hecho de que el paralítico aún no supiera quién era Jesús dejaba claro que había un asunto pendiente. Y como sabemos que Jesús no deja nada por la mitad, Él buscó otra vez al paralítico, al que en esta ocasión lo encuentra en el templo adorando a Dios. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Me hace acordar a aquel leproso de los 10, ¿recuerda? Jesús sanó a los 10 y los 9 arrancaron, extrañarían a sus mujeres, a sus hijos, arrancaron. Pero hubo uno que dijo: yo tengo que volver a darle gloria a aquel que me sanó. Yo tengo que volver a darle gloria a aquel que me sacó la lepra, aquel que me limpió, aquel que se preocupó por mí, volvió. Y Jesús le dice: ¿y los otros 9? ¿No hubo quien viniera a darle gloria a Dios, solo este samaritano? Y este fue sanado, agarró el lecho y arrancó para el templo, le quedaba cerquita. Estoy seguro que se sabía todas las canciones, como me dice el pastor Juan, me sé todas las canciones en la iglesia, me siento los domingos ahí y escucho la música, hasta allá se escucha, sí se escucha, pero está bueno. Se sabía todas las canciones, se sabía todos los salmos, lo ponían a predicar, había a 38 años escuchando la Torá, imagínense. Estaba así de Biblia, quería hablar. Recuerdo cuando recién se convirtió, le quería hablar a todo el mundo.
A veces decimos, tenés que volverte al primer amor. El primer amor nunca tendría que irse de nuestras vidas. Pero cuando recién nos convertimos queremos hablarle a todo el mundo. La primera vez que se manifestó una persona, le golpeé la iglesia a las 2 de la mañana, Lindolfo. Es que oré por alguien, mi tía. Y empezó a gritar y a darse vuelta. Y yo tengo miedo, me dijo. Y me dijo, ay, tenés miedo. Sí, vine a que ore por mí. Señor, guardalo en el nombre de Jesús. Me cerró la puerta y me volví para mi casa. Y yo dije, ya está, sí, ya está. Y me volví para mi casa con más miedo de que había ido, porque eran las 2 y pico de la mañana y tenía que volver hasta Villa Foresti. Este hombre estaba en el templo. ¿Saben lo que es lo peculiar de esta historia? Que estaba en el templo, pero no sabía quién era Jesús. Así que puedo estar en la iglesia, cantar, orar, ofrendar y no saber quién es Jesús. Pues sí. Aquel que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Este arrancó para el templo. Ni idea quién fue el loco que me sanó. Yo sé que ahora puedo caminar. Aleluya, gloria a Dios. Y Jesús dice, no, para, hay un asunto pendiente con este. Porque este todavía no me conoce. Ya logré que esté en el templo. Traemos a las personas, hasta las bautizamos. Ojalá se quedaran todos los que bautizamos. Sabemos bien que no todos se quedan. A veces la gente viene y presenta a los bebés y si como que es algo mágico que lo va a cubrir. Y claro que Dios los guarda, pero no los vemos nunca más. Entonces decimos, tenés que presentarlo. No presione, que se convierta primero y que después lo presente. Si no lo presenta cuando es bebé, lo va a presentar cuando es más grande o cuando lo va a bautizar. A veces presionamos a la gente y tenés que aceptar a Jesús. Y traemos a alguien y decimos, ¿querés aceptar a Jesús? Y viene y me dice, pastor, hay gente nueva, no se olvide de hacer la invitación a Jesús. Y yo, bueno, Dios, si hay alguien nuevo aquí, levante su mano y quiere aceptar a Jesús. Y la persona levantó la mano y el que lo trajo le dice, pasá, yo te acompaño. No lo oprima, no lo obligue, no deje que Cristo lo toque. Y cuando menos lo espera, lo va a ver acá adelante quebrantado, llorando, porque el Espíritu Santo es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. No obliga a las personas a aceptar a Jesús, deja que ellos lo hagan de corazón. Este hombre estaba en el templo y Jesús va y lo encuentra ahí, lo busca otra vez. La preocupación de Jesús en esta ocasión era tratar con el asunto más importante que su sanidad física. Esto tenía que ver con su condición espiritual. Hasta ese momento no había evidencia de que este hombre hubiera sido salvado. Aún sus pecados no habían sido perdonados, pues aún no había hecho a Jesús el Señor de su vida y corazón. Oramos mal a veces. Sí, pastor, ore por mi vecino que tiene cáncer, que tiene SIDA. Y claro que vamos a orar, pero vamos a orar para que se acepte a Jesús. Porque claro que Dios puede hacer un milagro a través de nuestras oraciones y el hombre puede estar sano. Pero qué mejor oración que él conozca a Cristo. Y sea que se sane o no se sane, se vaya a un lugar mucho mejor con el Señor. Tenemos que aprender. A veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Juan 5:14, el último versículo, y ya cierro. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que te venga alguna cosa peor. Uy, es duro eso. Está duro. Bueno, y cuando leemos el tema de la Santa Cena, tomando la cena indignamente, y dice que muchos duermen. ¿Y duermen? No dormir. ¿A causa de qué? Han menospreciado al Señor. El propósito del Señor no es sanar por sanar. Ya cierro. El propósito principal de Jesús es que nos arrepintamos de nuestros pecados
y entreguemos por completo nuestra vida y nuestro corazón a Él. Jesús no quería que el paralítico se enamorara del templo. No quería que el paralítico se enamorara de los milagros. Ahora que podía entrar y adorar, Jesús quería que el paralítico se enamorara de Él. Porque saben que me encantan los coritos, siempre digo, me encanta. Y me encanta, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y en la primera de cambio, ya no lo amamos más. Jesús quería que el paralítico se enamorara de Él y reconociera que el mayor regalo no era que Él pudiera caminar. Pero pastor, hacía 38 años que estaba paralítico. Sí, pero ese no era el mayor regalo, era un buen regalo, claro que sí. Sino que su alma eterna ahora había sido salvada, gloria a Dios. Una persona nunca más puede ser la misma cuando Cristo viene a su vida. Sus valores cambian, sus intereses cambian. Por más dura que sea la prueba, no desmayes, pues Él te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Yo no soy un estanque, yo soy esos ríos de agua viva que prometí. Me anoté una canción por aquí que al final de orar los músicos la van a cantar y no me van a decir, no, pues yo sé los músicos con lo que cuento. Simplemente se la voy a leer. Sí, Fabricio, pasen, Juan Andrés, Marcelo. Yo sé tranquilo que el Señor no van a poner mayor carga que la que puedan llevar. El Señor los dotó de talento y aparte ustedes la conocen. Y yo me imaginaba ayer de noche, bien casi de madrugada, horas con el mensaje. Usted piensa que son 40 minutos acá. Horas. Y me imaginaba esa canción que dice, la van a cantar mejor que yo ellos, pero yo se la voy a cantar igual. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la duda, la tristeza y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. El paralítico estaba en el templo. ¡Ay, qué bueno que caminás! Sí. No importa si camino o no camino, es más, algo entró en mi corazón cuando Él me habló. Y quiero decirte una cosa, aunque no pudiera caminar y siguiera paralítico, yo me hubiese arrastrado de ese estanque, porque ese estanque me robó 38 años de mi vida, poniendo la mirada en algo que no era de Dios. Y ahora entiendo que camine o no camine, tengo lo mejor del cielo, tengo a Cristo en mi corazón, soy salvo. Esa es la esperanza del cristiano. Quita tu mirada del estanque, quizás te sientes paralizado en algún área. Tranquilo, el Señor nunca llega tarde. Y si el Señor no te da lo que estás esperando, tranquilo, porque a dónde vas ya no va a haber trabajo, ni dolor, ni clamor, ni enfermedad. Estás enfermo, estoy enfermo, te quedaste sin trabajo, hay problemas en el matrimonio, en la familia, tienes a Cristo en el corazón. Lo más difícil ya se solucionó. Todos tus pecados han sido perdonados. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Anda, levántate, toma tu lecho y anda y comienza a caminar en el propósito de Dios. Y si Dios deja ese aspecto de tu vida paralizado y te tienes que arrastrar, arrástrate, porque más te vale entrar sin un ojo o sin una pierna en el reino de los cielos que estar sano e ir camino a la muerte eterna. Por eso yo quiero en esta mañana que te pongas de pie. La Biblia dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguien tiene sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida que yo les daré. Esto decía
del Espíritu Santo que habría de venir sobre los creyentes, pues aún no había ido al cielo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado tiempo mirando un estanque? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto la mirada en el estanque? Las personas fallan, los pastores fallan, los líderes fallan, los miembros de las iglesias fallan, pero Cristo permanece fiel. Él no falla. Él es ese amigo que hoy va al lado tuyo, y en esa situación que llevas por años, quizás no has podido perdonar un abuso físico o espiritual, que es tan duro el abuso espiritual como el abuso físico. Quizás no has superado esa traición, quizás no has superado esa vida que llevaste de niño, de niña, quizás no has superado que te usaron, que dijeron que no servías, que no podías, y te has quedado paralizado, paralizada. Y como le gusta decir a mi hermano Fabián, llamamos a los Mefiboset. Señor, Mefiboset había quedado paralizado. Señor, a la edad de 8 años había caído. Y él creyó que David lo había llamado para matarlo y se veía como un perro muerto. Pero David lo invitó a sentarse a su mesa. David le devolvió todas las tierras. David le devolvió la familia. David le dijo: comerás todos los días en mi mesa. Y el mantel de la gracia lo cubría. No te quedes mirando el estanque. Fallaste. A veces pasa que sin buscarlo nos divorciamos porque no dio la situación. Pasó algo que no estaba en nuestros planes y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Decimos: ay, ahora soy un divorciado, una divorciada, ahora me separé, Dios no me va a usar. ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a pensar la iglesia? Cristo se mete donde la religión no se mete. Él te va a buscar a un baile. Quizás tú estás orando por alguien que está en la droga, que está en el alcohol, que está en los vicios, y dice: se perdió, se fue al mundo. No des nada por perdido. Pelea por tu matrimonio, pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tu ministerio. Si te quedas mirando el estanque, te vas a quedar años y años y años y años ahí esperando que se mueva el agua. Pero si miras a Jesús, Él con una sola palabra puede cambiar tu ministerio, puede cambiar tu familia. Él puede sanarte, puede usarte, puede levantarte. Así que en esta mañana tú escoges si quedarte mirando el estanque esperando que el agua se mueva, o poner los ojos en Jesús, ese río de agua viva que transforma, que cambia, que restaura, que levanta. Padre, si alguno de nosotros hemos puesto nuestra esperanza fuera de ti en cuanto a nuestra salud, en cuanto, Señor, a lo que estamos esperando, en cuanto al ministerio, perdónanos, Señor. Hoy quitamos la mirada del estanque. La vida de ese paralítico nunca fue la misma. Él no perdió tiempo. Enseguida se fue al templo. No tenía mucho tiempo que perder. La Biblia no dice la edad que tenía, pero ya había pasado 38 años sentado mirando el agua. Ahora era tiempo de correr. Era tiempo de servir. Era tiempo de adorar. Era tiempo de dar gracias. Levántate de la condición en la que estás. Dios te dio dones, Dios te dio talento, Dios te dio un ministerio, Dios te dio cosas grandes para que pongas tu mano en el arado y no mires hacia atrás. Lo mejor está por venir. Viene un tiempo nuevo. Dios te dará consuelo, Dios te dará fortaleza. Predicarás mejor que lo que has predicado. Orarás mejor, cantarás mejor, tocarás mejor, enseñarás mejor, porque Él prometió llevar tus cargas. Él no te deja solo. Él no te deja solo. Él camina hasta tu parálisis. Pone su mano sobre tu hombro en esta mañana y te dice: hey,
No estás solo, no estás sola. Toma tu lecho y anda, camina conmigo, camina conmigo, camina conmigo. No, pero Jesús, lo único que tengo es este lecho. Tú lo tienes todo, porque me tienes a mí en el corazón, y Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo soy tu proveedor, dice el Señor. No temas. Él va a multiplicar. Él va a abrir puertas donde no las hay. Él va a hacer milagros extraordinarios. No temas, levántate, toma tu lecho y anda, anda, camina hacia el propósito que Dios tiene para ti. La vida de ese paralítico estaba confinada a un lecho, pero Jesús llegó. Y cuando Jesús llega, todo cambia, el entorno cambia. Vas a ir a lugares donde antes no te dejaban entrar por tu condición. Dios te abre las puertas. Bendice al Señor. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, pastor. Te bendigo, evangelista. Te bendigo, maestro. Te bendigo, maestro de escuela bíblica. Te bendigo, líder. Líder de varones. Líder de mujeres. Te bendigo, músico. Te bendigo, cantante. Te bendigo. Te vas a levantar y vas a andar y vas a adorar y vas a salir de la parálisis. Despidámonos adorando al Señor con todo el corazón en esta mañana. Gracias, Señor. Cristo vino a mi corazón, mi vida entera